Bien, vamos a continuar con la práctica de fundamentos de las comunicaciones. En este caso vamos a empezar el ejercicio del atenuador todoterreno, donde tenemos un cuadripolo pasivo conformado por tres resistencias, ¿sí?, en configuración T, alimentadas por un generador con su resistencia interna Rg y cargado por una resistencia Rc. El ejercicio nos va a plantear diversas situaciones en las cuales vamos a tener que analizar cómo el ruido provocado por las resistencias del atenuador y la resistencia del generador van a modificar las condiciones de relación señal-ruido tanto a la entrada como a la salida, ¿sí? Y vamos a tener que caracterizar el cuadripolo a partir de su figura de ruido y su temperatura equivalente. Bien, para esto nos va a convenir definir, como ya saben, las resistencias de entrada y de salida, ¿sí?, vistas desde los bornes de entrada y desde los bornes de salida del cuadripolo. Y a partir de esto también lo que vamos a poder hacer y nos va a ayudar bastante es plantear modelos simplificados del circuito. En particular podemos plantear un modelo simplificado a partir de lo que se ve desde los bornes de entrada, donde de esta manera podemos calcular en forma sencilla la potencia de señal de entrada, ¿sí?, porque lo único que tenemos que hacer es reemplazar lo que se ve desde los bornes de entrada por la resistencia de entrada. Y en forma equivalente podemos plantear un modelo equivalente de salida, donde lo que se ve desde los bornes de salida lo podemos ver como un equivalente de Thevenin, ¿sí?, donde esta fuente de tensión de Thevenin va a depender de Eg, obviamente, y la resistencia de Thevenin va a ser justamente la resistencia de salida del sistema. Bien, planteada en forma general la potencia de señal de entrada y la potencia de salida, puedo analizar el caso en el cual la resistencia del generador y la resistencia de entrada coincidan y el caso en el cual la resistencia de carga y la resistencia de salida coincidan, es decir, los casos en los cuales tengo adaptación y tengo la máxima transferencia de potencia. En esos casos, las expresiones para las potencias de entrada y de salida pasan a ser las que ven en la línea de abajo, y yo lo que puedo hacer también es usar esta expresión, ¿sí?, para reescribir las expresiones genéricas de la potencia de entrada y de salida, de forma tal de que me quede una multiplicación de la potencia disponible, es decir, aquella que tengo en los casos de adaptación, por un coeficiente de desadaptación que obviamente va a ser igual a 1, tanto el de entrada como el de salida, cuando se cumplan las condiciones de adaptación, es decir, que Rg sea igual a Ri o que Rc sea igual a Ro. Bien, planteados estos modelos simplificados que nos van a ayudar en el análisis posterior, podemos pasar al inciso A del ejercicio, en el cual nos ponen en la situación de adaptación justamente, porque Rg igual Rc van a equivaler a 50 ohms, que es, si calculan la resistencia de entrada y de salida, van a ver que también valen 50, y que la temperatura física de Rg y del atenuador es la misma e igual a T0. Entonces, en este caso tenemos que calcular la ganancia de potencia, la figura de ruido y la temperatura equivalente. Entonces, como tenemos adaptación, los coeficientes de desadaptación van a ser igual a 1, y la ganancia de potencia va a ser simplemente el cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada, que van a ser justamente las potencias disponibles, ¿sí? Teniendo en cuenta las potencias de entrada y de salida, tal como las habíamos calculado antes, en base a los modelos simplificados, van a obtener que la ganancia es igual a un noveno. Ahora bien, para calcular la figura de ruido también necesitamos saber la potencia de ruido, tanto a la entrada como a la salida. Entonces, usando el mismo modelo simplificado, a la entrada, por ejemplo, ahora tenemos que a la entrada que voy a tener como fuente de ruido. Y a la entrada solamente el único aporte de ruido va a estar dado por Rg, porque el ruido que aporta el cuadripolo internamente no lo vamos a ver reflejado en la entrada, sino que se va a ver su influencia recién en la potencia de su ruido de salida. Entonces, para el caso de entrada solamente Rg es la que aporta ruido, y esta Eg
ya no la podemos tratar de forma determinística, sino que podemos caracterizarla a partir de su valor cuadrático medio, o sea, su potencia normalizada de ruido, dada por la expresión que vemos acá. Entonces, como en este caso además estoy en adaptación, dividimos por 4RG y esta es la potencia de ruido que tengo a la entrada. En forma similar, podemos hacer algo equivalente para calcular la potencia de ruido a la salida. Ahora, en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que la potencia de ruido a la salida, ¿cuál va a ser? Va a estar conformada por un aporte de ruido dado por RG y un aporte de ruido dado por las resistencias del cuadripolo, ¿sí? El ruido generado internamente. Eso lo podemos modelar como que tenemos una resistencia RO de salida, ¿sí?, a una temperatura equivalente total, ¿sí?, que representa el ruido combinado de todas las resistencias. Ahora bien, como el ejercicio nos dice que en este caso tenemos todas las resistencias a la misma temperatura T0, ¿sí?, si repasan el ejercicio previo de la práctica, este sistema es en el análisis de esta R0 es una combinación serie paralelo de resistencias, todas a la misma temperatura, lo cual, eso ya lo deberían haber hecho, lleva a poder decir que la temperatura equivalente de todo ese sistema visto desde la salida es la misma temperatura que la temperatura a la que están cada uno de esos componentes, o sea T0. Entonces, el cálculo de la figura de ruido está dado por el cociente entre la relación señal-ruido a la entrada y la relación señal-ruido a la salida, siempre que Tg sea igual a T0, ¿sí?, dado que Tg es igual a T0. Entonces, la potencia de salida de señal la podemos escribir como SI por G, ¿sí?, por la ganancia del sistema, y las potencias de ruido, tanto a la entrada como a la salida, las podemos expresar como K por T0 por delta F, ya que Tg y T equivalente total van a ser T0. Entonces la figura de ruido no es otra cosa que la inversa de la ganancia, en este caso. Ahora bien, una vez obtenida la figura de ruido, obtener la temperatura equivalente del cuadripolo es un paso simple y una relación 1 a 1, dada por esta relación. Entonces, la temperatura equivalente ya la tenemos disponible y es lo que ven acá. Algo que quiero que queden claro es que esta temperatura equivalente no es igual a esta temperatura equivalente total. ¿Por qué? Esta temperatura equivalente, ¿qué representa? Representa un incremento de temperatura que tendríamos que asociar con RG para poder considerar el cuadripolo como ideal, es decir, sin ruido. Fíjense que en esta temperatura equivalente total, ¿qué implica? Implica una temperatura asociada con esta RO, ¿sí?, ya no con RG, y que en este modelo ya no tengo cuadripolo, porque es un modelo simplificado. En cambio, esta temperatura equivalente implica modelar este circuito como algo con la misma topología, pero con estas tres resistencias ideales y con un RG a mayor temperatura. Eso tiene que quedar en claro la diferencia entre esta temperatura equivalente total y la temperatura equivalente del cuadripolo en sí. Bien, pasando al inciso B, ahora nos plantean que RG ya no es la resistencia de adaptación, sino que es 125 ohms. Por lo tanto, ahora los coeficientes de desadaptación van a ser distintos de 1. Entonces podemos calcular los coeficientes por las expresiones que teníamos antes y hallar la ganancia de potencia del sistema como el cociente de las potencias de entrada y de salida, teniendo en cuenta que ahora las potencias de entrada y de salida van a tener que estar multiplicadas por DI y DO, ¿sí? Entonces, si calculan estas expresiones, les van a quedar en función de EG,
Y cuando hagan el cociente, esa dependencia con EG se va a cancelar. ¿Y qué van a obtener? Que van a obtener que la ganancia de potencia del sistema es la misma que antes. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros cambiamos la resistencia del generador. Y la ganancia de potencia del cuadripolo depende de lo que conectemos hacia adelante, ¿sí?, de los bornes de entrada. Es decir, depende del cuadripolo cargado. Entonces cambiar la resistencia del generador no modifica la ganancia del cuadripolo. Bien, de forma similar a lo que habíamos hecho antes, para calcular la figura de ruido tenemos que calcular la potencia de ruido, para lo cual tenemos que tener en cuenta los factores de desadaptación, ¿sí? Y las expresiones que tenemos son similares a las que teníamos antes. Acá tengan en cuenta que esta temperatura equivalente, acá falta el subíndice T, eso fue un error. Esta no es la temperatura equivalente del cuadripolo, sino la temperatura equivalente total de este modelo de salida. Y justamente estas van a ser las potencias de ruido disponibles que teníamos antes, multiplicadas por los coeficientes de desadaptación. Como seguimos en el caso de todos los componentes a la misma temperatura T0, seguimos en las condiciones de la definición de figura de ruido, por ese lado no cambia nada. Entonces cuando hagamos este cociente, SO lo reemplazamos como S de entrada por la ganancia y reemplazamos las potencias de ruido por la potencia de ruido disponible por los coeficientes. Entonces, para este caso, de vuelta tenemos que, o a diferencia de antes, tenemos que la figura de ruido ya no es solamente la inversa de la ganancia, sino que también depende del cociente de los coeficientes de desadaptación. Y por ende, la figura de ruido se modifica y nos da 11 ahora. ¿Por qué se dio esto? Porque nosotros, a diferencia de lo que teníamos con la ganancia de potencia, para calcular la figura de ruido, ¿qué estamos caracterizando con la figura de ruido? Estamos caracterizando cómo el cuadripolo se comporta en cuanto a la relación señal-ruido. Entonces, una modificación de RG implica una mayor potencia de ruido de entrada, con lo cual ya es lógico que nos cambien la relación entre la relación señal-ruido de entrada y de salida, y por ende nos cambie la figura de ruido. Bien, de forma análoga a lo que teníamos antes, la figura de ruido está relacionada en forma directa con la temperatura equivalente y por lo tanto la temperatura equivalente del cuadripolo nos va a quedar mayor que la que teníamos antes también. Ahora, en el inciso C tenemos que la resistencia del generador se mantiene en el valor original de la resistencia de adaptación, pero la resistencia de carga es mayor que la que teníamos antes. Esto de vuelta nos va a provocar que no haya adaptación entre entrada y salida y que los coeficientes de desadaptación sean distintos de 1, por lo cual tenemos que volver a calcular la ganancia de potencia como el cociente de las potencias de señal de entrada y de salida, y en este caso fíjense que la ganancia, cuando hacemos ese cociente, nos da 1 sobre 11, distinto de lo que teníamos antes. ¿Por qué pasó esto? Porque justamente al cambiar la resistencia de carga, lo que estamos cambiando es el cuadripolo cargado del sistema. Entonces, esa ganancia de potencia va a modificarse también. En cambio, cuando calculemos la figura de ruido, ¿sí?, el procedimiento va a ser exactamente el mismo que antes, porque sigo teniendo la misma temperatura del generador, que es T0, así que no me molesta. Y la expresión que nos queda final es equivalente a la que teníamos antes, el cociente entre factores de desadaptación y la inversa de la ganancia. Pero cuando hallemos esto, van a obtener que la figura de ruido es igual a 9, lo mismo que habíamos tenido en el inciso A. ¿Por qué es esto? Porque nosotros en este caso modificamos la resistencia de carga del sistema, y para este análisis la resistencia de carga
la consideramos ideal, o sea que no aporta ruido al sistema. Solamente las fuentes de ruido van a estar dadas por RG y las resistencias del cuadripolo. Es por esto que un cambio en RC no modifica la figura de ruido. Y por lo tanto, la temperatura equivalente vuelve a ser la misma del inciso A. Pasando al inciso D, ahora tenemos que las resistencias de generador y de carga son de 50 ohm, es decir, volvemos a estar en adaptación, pero ahora tenemos que la temperatura del generador, ¿sí?, de la resistencia de generador, ya no es T0, sino que es TG igual 580 Kelvin, mayor que T0. Entonces, la ganancia de potencia del sistema va a ser exactamente la misma que antes, porque no hubo modificaciones, pero ¿qué voy a tener que fijarme? Si este cambio de TG modifica la figura de ruido, ¿sí? Y vamos a ver cómo eso se relaciona con el cambio de las relaciones señal-ruido a la entrada y a la salida. Entonces, si planteamos la figura de ruido, de vuelta, por definición, tenemos que es el cociente de relaciones señal-ruido, dado que TG es igual a T0. Pero acabamos de decir que RG ya no está a TG igual a T0. Entonces, ¿cómo tratamos esto? Bueno, esto es simplemente una definición. Que nosotros tengamos RG a una temperatura distinta de T0 no implica que este cálculo se modifique, porque justamente para calcular F tenemos que obligar o forzar a que TG sea igual a T0. Entonces, aunque haya cambiado TG, la figura de ruido no se modifica, ¿sí? Porque por definición está atada a este valor de TG. Ahora bien, esto no significa que la relación señal-ruido a la entrada y a la salida no se hayan modificado. Es decir, esta definición con el dado que no cambia, pero este cociente sin el dado que sí va a cambiar y podemos calcularlo. Entonces, volvemos al modelo simplificado para calcular las potencias de ruido. En este caso la potencia de ruido de entrada ya no va a ser K por T0, sino que va a ser K por TG, la temperatura real a la que esté el cuadripolo. Y el modelo de la salida va a ser K por, de vuelta, una temperatura equivalente total, ¿sí?, para asociarla a esta RO. El tema ahora es que esta temperatura no la conocemos, entonces tenemos que calcularla. Pero lo que sí conocemos es la temperatura equivalente del cuadripolo. ¿Por qué? Porque conocemos su figura de ruido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos plantear el modelo equivalente que habíamos mencionado antes. Pasar de un circuito donde el cuadripolo está a una temperatura física y genera ruido, a un modelo en el cual el cuadripolo es ideal desde el punto de vista del ruido y la resistencia del generador está a una temperatura Tg, que es la propia de la resistencia, más la equivalente del cuadripolo, ¿sí? Entonces, como conocemos la figura de ruido, la temperatura equivalente del cuadripolo la podemos hallar, y es 8T0, y la potencia de ruido a la salida, ¿sí?, ¿qué va a ser? Va a ser la constante de Boltzmann por la temperatura del generador más T por delta F, y fíjense que estaría calculando hasta ahí. Estaría calculando la potencia que tengo a la entrada, pero yo lo que quiero es la potencia a la salida. Entonces tengo que multiplicar además por G, por la atenuación que introduce este cuadripolo, ¿sí? Entonces, como este cuadripolo es ideal, desde este punto de vista, la única influencia que introduce es una atenuación en toda la potencia de ruido que ya tengo antes, ¿sí?, dada por esta resistencia. Entonces, ahora sí, calculamos el cociente entre relaciones señal-ruido
pasamos a tener esto, donde Tg, insisto, es la temperatura real de la resistencia del generador, y ahora vemos que este cociente es igual a 5. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, este cociente es menor que la figura de ruido. ¿Por qué? Porque ahora esta Rg, que estaba a 580 Kelvin, va a estar introduciendo una potencia de ruido mayor que la que tenía antes en las condiciones del inciso A. Es decir que la relación señal a ruido que tengo a la entrada del sistema va a ser ya de entrada peor que la que tenía antes. Entonces, relativo a ese ruido que introduce RG, el ruido que introduce el cuadripolo va a pesar menos, por así decirlo. Entonces, este cuadripolo va a degradar menos la relación señal a ruido, simplemente por el hecho de que ya partía de una condición peor que antes. Es por eso que este cociente da menor que la figura de ruido que teníamos antes. Pasando al inciso E, ahora lo que tenemos es que la temperatura del generador, de la resistencia del generador, es menor que T0, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una menor potencia de ruido a la entrada, o lo que es lo mismo, una mejor relación señal-ruido a la entrada. Entonces, tenemos que volver a analizar qué pasa con la figura de ruido y con las relaciones señal-ruido a la entrada y a la salida. Bien, como por definición la figura de ruido está calculada para un valor de Tg igual a T0, de vuelta, la figura de ruido no cambia, y por lo tanto la temperatura equivalente tampoco, pero cuando calculemos el cociente entre las relaciones en el ruido de la entrada y de la salida, lo que vamos a ver es que ese cociente ahora da mucho mayor. ¿Y eso por qué es? Porque ahora, como esta resistencia generador está a menos temperatura, la potencia de ruido que tengo a la entrada es menor. Entonces, el ruido que introduce el cuadripolo, con respecto a ese ruido de entrada, pesa mucho más. Es decir que este cuadripolo, en este caso, está degradando mucho más la relación señal a ruido, de entrada a la salida. ¿Sí? Simplemente porque ahora mi condición de entrada, de relación señal al ruido de entrada, era mucho mejor que la que tenía antes. Y bien, por último, en el inciso F nos pregunta si de los valores RG, RC o TG, ¿cuáles modifican la figura de ruido? Y cómo se logra la menor figura de ruido. Bien, ya habíamos visto que, por definición, la figura de ruido no depende de TG, entonces obviamente no va a modificarse. Por otro lado, la resistencia de carga no estamos considerando que aporte ruido al sistema, entonces no va a modificar la figura de ruido. Pero modificaciones de RG cambian, ¿sí?, la potencia de entrada de ruido al sistema y por lo tanto va a modificar la figura de ruido. Entonces, si quisiéramos minimizar la figura de ruido con respecto a RG, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que derivar una expresión general de la figura de ruido con respecto a RG, igualar a 0 y verificar que tengo un mínimo en ese valor. Resolver para RG y verificar que tengo un mínimo para ese valor de RG. Como para hacerlo analíticamente es complejo y no les queda un polinomio de orden superior difícil de resolver, es más simple resolverlo numérica o gráficamente, y es lo que ven en este caso con un script sencillo de MATLAB donde todos los parámetros fueron cargados fijos excepto RG, el cual barre valores entre 5 ohms y 150 ohms, ¿sí?, y se calcula el mínimo numéricamente. Y si se fijan, este valor mínimo de figura de ruido se logra para el valor de RG que teníamos para el caso de adaptación, o sea de 50 ohms. Y con eso terminamos el ejercicio.